Sejam muito bem-vindos, alunos do curso de Direito Constitucional 1 do CESURG de Sarandi. Hoje nós teremos uma aula de Direito Constitucional diferente, ainda mais especial, porque contamos com a participação do querido professor César Andrade, que fala com a gente desde a Colômbia. Essa aula, devido à procura, né, à demanda das pessoas interessadas em ouvir mais sobre o nosso país co-irmão, sobre a Colômbia, ela será transmitida também pelo Facebook do CESURG. Então, você que está nos vendo aí pelo CESURG, pelo nosso aplicativo, né, ou pelo seu aplicativo do celular, ou pelo computador, fique à vontade para fazer suas perguntas através da timeline aí do Facebook. Os nossos alunos vão acompanhar lá, fazer o repasse aqui para o nosso grupo interno do Google Meet. E é uma satisfação muito grande estar hoje com esse querido colega da Universidade de Buenos Aires. Antes de mais nada, temos que agradecer à Universidade de Buenos Aires, que foi responsável por unir pessoas de diversas regiões da América, né, e por que não dizer do mundo, um programa de doutorado que reúne pessoas de mais de 40 países. Tenho muito orgulho de fazer parte do curso de doutorado da UBA, e uma das pessoas fantásticas que tive o prazer de conhecer foi o querido amigo César, juntamente com o seu irmão Bismarck, professores e pesquisadores brilhantes, pessoas incríveis, que mesmo com o passar do tempo estamos sempre em contato, trocando ideias, tirando dúvidas sobre os nossos países, sobre as questões jurídicas. Então, é uma demonstração de que as fronteiras são muito pequenas quando a gente está em sintonia, e principalmente para nós que somos pensadores do direito, com grandes desafios na América do Sul, temos que nos aproximar, porque muitas vezes temos os mesmos problemas e a possibilidade de compartilhar soluções. Então, o professor César Andrade além de aluno regular do curso de doutorado em Direito Constitucional da Universidade de Buenos Aires, da Argentina, também é mestre em Direito, é advogado e é docente lá na Fundação Universitária da Arandina, além de ser investigador do grupo GEIS, né? GEIS, melhor, né? Então, gostaria de dizer que hoje nós temos um tema muito interessante. O professor César vai falar sobre o processo de paz na Colômbia. Solicitei que a palestra fosse em espanhol, que é o idioma de maior conforto do professor César, apesar de ele falar muito bem também a língua portuguesa, né, professor? Nós ensinamos muita coisa interessante para ele nas nossas disciplinas lá do doutorado em Direito, então o essencial ele aprendeu lá. Talvez ele seja preso se ele usar essa língua portuguesa dele aqui no Brasil, mas nós apresentamos muita coisa interessante para ele sobre esse nosso idioma. Então, dizer que é uma satisfação. Eu gostaria de agradecer também à Fundação Universitária da Arandina, da cidade de Pereira, onde fui muito bem recebido no dia 4 de setembro, onde tive a oportunidade também de falar um pouco do nosso país e das questões relacionadas à constitucionalidade, os desafios que nós temos aqui para os alunos do professor César. Uma turma que me recebeu muito bem, e devo dizer que tem excelentes amigos na Colômbia, sempre me recebem de forma muito amistosa. Tive a oportunidade em 2018 de ser observador internacional das eleições da Colômbia, também fui muito bem recebido, e é uma grande honra, uma grande satisfação poder compartilhar o conhecimento do professor César com os nossos alunos do curso de Direitos do CESURG, que são alunos extremamente dedicados, realmente é uma turma muito especial, que eu tenho a honra de ter acompanhado já desde do início, né, no primeiro e no segundo semestre, e também dizer que é uma satisfação compartilhar essa noite com a professora Nádia, que é a nossa professora do curso de Direito, e com os demais professores que estão nos acompanhando no nosso curso. O curso de Direito é um curso jovem, mas é um curso que tem demonstrado um grande compromisso com a qualidade. A todo tempo escuto os elogios ao trabalho da professora Nádia, da professora Luciana, do professor Jefferson, que é o nosso atual coordenador. Então faço aqui minha homenagem à nossa equipe, que tem se destacado, feito inclusive que o nosso vestibular aqui seja bem concorrido, já muitos meses antes do início do próximo semestre, do próximo
período de início letivo, mesmo em meio à pandemia, nós temos tido uma grande procura, e isso é em função do riquíssimo trabalho desses professores. E agradecer os alunos especiais que nós temos, que são pessoas que, mais do que alunos, são pessoas que compartilham um tempo muito bom, muito divertido, de muita troca de conhecimento todas as semanas, e é muito importante que a gente tenha momentos como esse, para fazer com que os nossos amigos se conheçam, né? Os nossos queridos estudantes, que são nossos amigos, e com grandes amigos que são pesquisadores de outras áreas do conhecimento. Vejo aqui que também está mandando mensagem aqui o professor Olivério, lá de Frederico Westphalen. Não sei se está nos ouvindo, mas está mandando uma mensagem aqui pelo Facebook. Mais pessoas estão, o André também, a Solane, as pessoas que estão acompanhando. Um grande abraço a vocês. Quem tem meu WhatsApp, por favor, se tiverem alguma dúvida, depois vocês vão mandando, que eu vou repassando para o professor César, e também ali pela timeline ou pelas mensagens internas. Eu fico muito feliz. Volto a dizer que o professor Sérgio esteja conosco, e vou passar a palavra e vou ficar quietinho para ouvir a palestra dele, que eu também estou muito interessado, e hoje, mesmo como professor da disciplina, me coloco de forma muito satisfeita como aluno. Professor César, a palavra é toda sua. Muchísimas gracias, Wagner. Primero, excusas por no hablar en portugués. Creo que vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Uno, escucharlos en su idioma natal, el portugués, y otro, que practiquen un poco el español. Voy a tratar de falar devagar, y así ustedes me pueden entender mejor. Así que la conferencia de hoy la hemos denominado La Paz en Colombia, un anhelo mundial. Buenas noches. Me siento muy feliz de compartir con ustedes estas breves líneas sobre la paz en Colombia, un anhelo mundial. De veras, gracias al maestro Wagner Felipe Kuhn por hacer posible la unión de las Américas a través de lo que ustedes denominan un aula multidocente. Hoy, aquí, se firma el acuerdo Colombo-Brasilero de la Paz. Les comento, esta alianza se forjó un día cualquiera en un verano, en la bellísima Buenos Aires, en los pasillos de quizás una de las más emblemáticas escuelas de Derecho de América Latina, la UBA. En ella, un hombre de altas cualidades académicas, solamente equiparables a los conciudadanos brasileños, Wagner se convirtió en una voz amiga. Con las palabras en portugués y castellano, por demás muy bien hablado, doctor. Y haciendo uso del idioma alemán que heredó de su abuelo, Thomas Kuhn, un paradigma más que resolver. Entre café y café decidimos platicar sobre nuestras culturas y, ¿por qué no?, la utilización de una estrategia pedagógica que buscara eliminar barreras idiomáticas y, por supuesto, globalizar el derecho. Es así como decidimos realizar una inmersión de nuestras culturas. Nada fácil. Wagner compartió con nosotros en Colombia un acertado trabajo sobre sociología jurídica y su impacto en la justicia de Brasil, donde quedamos con la intención de seguir uniendo lazos por la consolidación de la paz de las Américas. También debo agradecer al Centro de Educación Superior Riograndense Segur, y discúlpenme ahí, a los asistentes, a los profesores que nos permiten hoy compartir un mensaje de paz para el mundo. Muchas gracias, gracias. Entonces, ahora voy a pasar a contarles cómo voy a hacer la disertación. Si voy muy rápido, Wagner me cuenta y hablo más despacio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ok, perfecto. Entonces, la disertación está estructurada del siguiente modo. 1. Voy a hacer una breve introducción de lo que es la paz, un breve encuadre temático de los procesos de paz que se han surtido en Colombia hasta esta última firma del acuerdo. Luego vamos a trabajar de las etapas del acuerdo final, que está actualmente, cómo se construyó, cuáles fueron las partes dogmáticas del mismo, ¿cierto? Y por último, discusiones.
Y dentro de las discusiones quiero resaltar una pregunta y es si existe una posibilidad real de construir paz en Colombia. Bueno, parafraseando a Bobbio en su texto, el problema de las guerras y las vías de paz. El derecho a la paz se entiende como un valor supremo y de aspiración universal. Ello se constituye en un ideal humanista, pacifista, desde la antigüedad hasta nuestros días. La paz no es entonces una mera ausencia de guerra, es más, mucho más que eso. Por tanto, es crucial dar una brevísima mirada de la paz en el contexto internacional y de su suerte, por demás, híbrida que la persigue. Ella, la paz, se comporta como una distopía entre los hechos que son un anhelo y la guerra como conflicto bélico o evidencia misma. Es preciso mencionar algunos antecedentes históricos que decidimos llamar entorpecimientos de la paz a nivel internacional. El primero de ellos lo vamos a llamar la finalización de la Segunda Guerra Mundial y las posibles secuelas que este dejó. Primero, la división de Europa, como todos conocemos, el estallido de la llamada Guerra Fría, la articulación de las potencias vencedoras en dos bloques militares y antagónicos por demás, la política de coexistencia pacífica y la disensión de Rusia y China. Tema del comunismo bien interesante ahí. El segundo entorpecimiento es el proceso de emancipación política de los llamados países en vía de desarrollo, que han adoptado una actitud neutra. No se alinearon, como su nombre posteriormente vamos a ver, aunque no pacífica. Cabe recordar que el primer intento de creación de una convergencia entre países, que más tarde se conocería como el Movimiento de los Países No Alineados, fue en el 55, cuando se celebró la conferencia de Bandung. Recuerden ustedes que eso fue en Indonesia y que un fuerte pensamiento o una fuerte ideológica del pensamiento de Mahatma Gandhi. Por último, el entorpecimiento final es la creación del Concilio Vaticano II y el enorme impacto de su mensaje al mundo, tanto al mundo católico como al mundo no católico. ¿Qué sucedía ahí? Se hablaban de perspectivas reales de paz y sus discusiones en el mundo actual. Por último, entonces, bienvenidos los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ante la pregunta, ¿existe una posibilidad real de construir paz? Debo contestar afirmativamente. Ahora me voy a ocupar de mostrar algunos antecedentes de paz en Colombia. Pero antes de ello, quiero hacer un breve encuadre temático de lo que es Colombia. Y Colombia es una porción de tierra ubicada al noroccidente de América del Sur. Es un paraje potenciado de muchas formas, con pastas específicas étnicas y regionales, como lo es también su bello país Brasil, que conllevan prácticas sociales, cosmovisiones y culturas distintas que son reconocidas y protegidas por nuestra Constitución, que es de 1991, muy nueva frente a la Constitución de ustedes, que es del 88, la Constitución Federal, me refiero, un texto bellísimo. Colombia es una república unitaria, ¿cierto? Franquista, descentralizada, con emancipación de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en la honestidad, el respeto humano, en la responsabilidad y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del afán hogareño. Eso señala nuestro artículo 1 constitucional. También se reconoce con franqueza el valor de la paz y el derecho de la paz. Y reza el artículo 22 de nuestra Carta Política lo siguiente: la paz es un derecho y un encargo de inevitable cumplimiento. Lo propio, ya les decía, lo hace su Carta Política, la Constitución Política de la República Federativa de Brasil de 1988. Frente a la población, ni qué hablar, somos 50 millones de habitantes, pluriétnico, multicultural,
hay población blanca, mestiza, indígena, etc. Geográficamente, compartimos junto con Brasil la mayor riqueza en especies concentrada en la región andina. El Estado colombiano se conforma de 32 departamentos dirigidos por gobernadores, 23 municipios dirigidos por alcaldes, entidades territoriales, fiestas, y aquí en Colombia también es muy rica, como su país, en fiestas y ferias, llaman ustedes, que convocan a toda la población. Una de ellas son los festivales tradicionales, el Carnaval de Barranquilla, que se asemeja muchísimo al Carnaval de Río, el Carnaval de Negros y Blancos, el concurso de Jipao. Jipao son una especie de jeeps antiguos, en donde se carga todo tipo de utensilios, personas, etcétera, etcétera. La fiesta de San Pacho en Quibdó, donde soy oriundo, de la zona del Pacífico, y donde se encuentran las más recientes, el Festival de Cine en Cartagena, muy conocido, Colombia Moda en Medellín. Bueno, y somos del país, creería yo, que con más días feriados en el año, eso podría compensar de algún modo las pocas vacaciones. Las vacaciones acá son solamente 15 días para los servidores públicos, 2 semanas, y creería yo que un artificio legal hizo que, por ejemplo, en agosto, les comento, tenemos 2 puentes festivos. Entonces este lunes no hay trabajo, estamos de feria, así que bueno, visiten a Colombia, de verdad. Un desafío que tenemos. No cabe duda que el drama histórico más importante de Colombia en los últimos 50 años ha sido el conflicto armado interno, que ha causado fuerte impacto en el desarrollo humano. Enseguida me voy a ocupar de hacer un recuento del contexto de los diálogos de paz y sus protagonistas, que han tenido diversos matices en el país, con las distintas organizaciones insurgentes. Entonces me voy a ocupar de hacerlo desde esta pregunta: ¿qué gobiernos se han sentado a negociar? Entonces, el primer gobierno que se sienta a negociar con los insurgentes es la administración del presidente Belisario Betancur entre el año 82 y el año 86. Se hizo un primer intento por establecer un diálogo con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esas gestiones concluyeron con el acuerdo que se denominó Acuerdo de la Uribe y se firmó en el año de 1984. ¿Qué consecuencias trajo ese acuerdo en principio? Cese del fuego bilateral, en convenio con la FARC, el convenio con la ADO, que se denomina Autodefensa Obrera, en convenio con el EPL, Ejército Popular de Liberación, y con el M-19. A su vez, nació otro movimiento guerrillero en ese momento que se llamaba la Unión Patriótica, UP. Nunca fueron diáfanos los mecanismos para hacer eficaz el diálogo, y poco a poco se hizo claro que el intento había sido un fracaso. Para el gobierno nunca cesaron las ofensivas, sino que incrementaron los secuestros y la extorsión. Finalmente, ese acuerdo se sepulta luego de que la toma del Palacio de Justicia en el año de 1985, un antecedente nefasto para nosotros en la tradición colombiana. Segundo intento de negocio, en el periodo del presidente Virgilio Barco, entre 1986 y 1990. El gobierno, consciente de la suerte del proceso de paz con el M-19, defendió el éxito o el fracaso de las conversaciones con los demás movimientos insurgentes, planteó algo que llamamos Asamblea Nacional Constituyente. Redactó, junto con los dirigentes del M-19 y el doctor Carlos Pisano y Antonio Navarro, un acuerdo. Ese acuerdo se comprometió a convocar una consulta popular y que en caso de que alguno de estos actores fueran elegidos, los miembros del M-19,
que recibirían un indulto. El día 27 de mayo de esa anualidad, en las elecciones presidenciales, el sí por la constituyente resultó abrumador. El grupo de la posición política más ortodoxa realizó un debate interno en el que se cuestionó la validez de la lucha armada y decidió iniciar negociaciones con el gobierno. Todo se fue al traste por el asesinato del líder político y guerrillero Carlos Pizarro. O sea que en el 90, segundo fracaso de los diálogos de paz. El tercer intento fue entre el año 1990 y el año 1994. Presidente de esa época, César Gaviria, celebra la sonada Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual se va a posibilitar el proceso de desmovilización de un grupo armado que era el EPL, el PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Frente Quintín Lame del comandante Ernesto Rojas. La corriente revolucionaria socialista del Frente Garnica y tres sectores militantes populares de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, reunidos bajo la guerrilla, entablaron un diálogo con el gobierno, primero en Caracas y luego en México. En la capital venezolana, ¿qué sucedió? Las partes lograron por primera vez una agenda de negociación. Se negocian en ese momento 10 puntos. Se consiguió entonces acuerdos de mediación y verificación internacional y se adelantaron veedurías regionales. Asimismo, se avanzó en la exclusión del terrorismo y se discutieron modalidades posibles de cese al fuego. Pero todo quedó suspendido por el atentado que fue víctima en el Congreso el presidente de la época, Aurelio Iragorri. Las negociaciones se reanudaron en enero de 1992 en México. Cuarto momento, entre 1998 y 2002, el proceso de negociación, el Caguán. Con unas particularidades, porque hubo distensión, una zona de distensión, esto es, que el gobierno de Colombia dejó que las guerrillas estuvieran sin fuerza pública. Fue un debate impresionante, no se imaginan. Entonces, les comento, esto se llamó el proceso de negociación del Caguán o diálogos de paz en el Caguán. Se refiere al intento por parte del grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el gobierno del presidente Pastrana de los diálogos de paz que tuvieron muchísimos inconvenientes, empezando por los roces para la época con el ministro de Defensa y los mandos militares. Pastrana y la decisión de otorgar o desmilitarizar la zona del Caguán llevaron a que existiera un cese al fuego generalizado. Último momento, entonces, los gobiernos se sientan a negociar y se hace el llamado Acuerdo de Realito, un documento suscrito en el año 2003 por el gobierno nacional y el representante, a su vez, del gobierno, que era Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y este acuerdo no se hace, ojo, con las guerrillas, sino con las autodefensas. Las autodefensas eran unos grupos civiles que decidieron armarse ante la falta de seguridad del Estado y se le atribuye muchísimo a el expresidente Álvaro Uribe Vélez y son conocidos como paramilitares en el mundo y en Colombia también. Paracos, les decimos a quienes se armaron de manera civil y formaron una especie de grupo de autodefensa sin que existiera control por parte del Estado. Digamos que se da inicio a una etapa de negociación teniendo como propósito que el proceso de paz, es logrado a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza del Estado. Digamos que con la llegada del presidente Álvaro Uribe se inicia la desmovilización y el desarme de más de 34 bloques
de las Aulas de Autodefensas Unidas de Colombia y se comienza un proceso de paz y justicia. Enseguida me voy a referir de las etapas de la firma del acuerdo final para la construcción de paz estable y duradera en Colombia. Lo que dije hasta ahora fueron como los antecedentes y los fracasos de ese proceso de paz y los diferentes presidentes que en su momento decidieron apostarle por la paz y no a la guerra. Entonces, sobre el acuerdo de paz, el actual, podemos decir que tuvo dos propósitos marcados. El primero, la obligación para los grupos insurgentes de aceptar las reglas de la democracia colombiana. Y el segundo, el compromiso tanto del gobierno y de la sociedad civil en renunciar a imponer a los rebeldes los castigos definidos por la ley penal. Cabe resaltar que no todo fue color de rosa. Pese a que el histórico 26 de septiembre de 2016 en Cartagena, cuando el mundo entero creyó que por fin había llegado el fin del conflicto armado más longevo de Occidente, surgió lo inexplicable. El pueblo colombiano dijo no al mecanismo de aprobación para el acuerdo de paz. ¿Qué salidas quedaban? Uno, someter el acuerdo a una nueva representación popular. Y ya les voy a contar qué pasó en Colombia. Lo anterior en razón a que el Ejecutivo, o sea, el presidente, mediante el acto legislativo 01 del 2016, estableció una condición necesaria para la validez del acuerdo. ¿Cuál era esa condición? El artículo 5 de esa codificación rezaba lo siguiente: el presente acto legislativo rige a partir de la representación popular. ¿Qué hizo el presidente en su momento? El 2 de octubre de ese año, del 2016, sometió al pueblo colombiano a través de un mecanismo que fue el plebiscito para que los colombianos decidiéramos si o no aceptábamos el acuerdo de paz tal como venía confeccionado a través de ese acto legislativo 01 del 2016. Pues con sorpresa, como les digo, el pueblo mayoritariamente dijo no. Y ahí la primera salida era, ¿qué hacer? ¿Cierto? O se hacía otro nuevo acuerdo o por el contrario, había una nueva salida y que les voy a contar que es la que se dio. La otra salida era una representación indirecta. Como efecto de lo sucedido, el Congreso, con beneplácito de la Corte Constitucional, para ustedes, Supremo Tribunal Federal, dio pie a la aprobación del acuerdo. Aquí aparecen varias críticas. La primera, en el sentido de la interpretación clásica de lo que es representación popular. Esta alude al supuesto fáctico de consulta popular o participación del constituyente primario, el pueblo, en las decisiones que se le consultan, por el hecho de que el presidente no tenía la obligación legal ni constitucional de someter a consulta de los ciudadanos los acuerdos a los que llegó para la terminación del conflicto y establecer una paz estable y duradera. Pero lo hizo. Los votantes decidieron mayoritariamente por el no. La paz resulta ser imperiosa y de allí que un nuevo pacto, el gobierno forjó ciertas reuniones con los delegados políticos de disímiles corrientes al anterior acuerdo y se agruparon otra vez con las FARC. Se modificó el primer acuerdo, fue como el primer antecedente de ese choque del no que ninguna persona, creo yo, en el mundo esperaba que los colombianos dijéramos no. Y se adecuó un nuevo acuerdo. El presidente Santos y Rodrigo Londoño Echeverry, el negociador de la FARC, firmaron el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá y definieron el nuevo acuerdo de paz. Ahora bien, para resolver el problema jurídicas, creó para modificar las reglas sobre
el plebiscito o sobre la refrendación popular de los acuerdos de paz. Para responder lo siguiente, nos vamos a referir al artículo 22 de la Carta Política de Colombia, que reza: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Precepto que poco ayuda a entender qué es la paz o cómo se consigue. Habrá que responder a la obligación del Ejecutivo. Ello quiere decir que no se está de acuerdo con acabar con el conflicto de más de 5 décadas, pero se resiste a un cambio constitucional entre 1886, que fue la anterior constitución, y nuestra constitución de 1991. Es evidente que la paz es un anhelo y que ahora parece una verdadera realidad. Ahora me voy a ocupar de decirles qué contiene o qué contuvo ese acuerdo de paz. 6 elementos. El primer elemento que contiene el acuerdo de paz en Colombia es política de desarrollo agrario integral. Aquí se sientan las bases para transformar el campo. Se crea bienestar para la población rural. Se busca la disminución de más del 50% de la pobreza en el campo en un plazo de 10 años y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. Segundo, la participación en política. Se crean circunscripciones o plazas, no sé si se entiende bien, transitorias de paz para las regiones más golpeadas por el conflicto y que tengan mayor presencia de representación política. A ver si se entiende lo que se plantea. A los grupos insurgentes, nuestro Congreso es bicameral. Cámara alta, Cámara baja. Entonces, Cámara alta la llamamos Senado, Cámara baja, Cámara de Representantes. Entonces, los actores que decidieron de poner las armas tendrían 5 plazas en la Cámara alta en el Senado y 5 plazas en la Cámara baja o en Cámara de Representantes, como la llamamos, con voz, pero sin voto, dentro de los primeros años. Ok. Tercer elemento que contiene el acuerdo de paz: fin del conflicto. Todos los victimarios que tendrán que desmovilizarse a través de un mecanismo de monitoreo y de verificación, este proceso será verificado por terceros, Naciones Unidas en especial. Solución al problema de las drogas ilícitas. En este punto se promoverá la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la transformación de los territorios afectados. Además, se dará la terminación del consumo de drogas, un enfoque de salud pública y se intensificará la lucha contra el narcotráfico. Quinto elemento, la reparación de víctimas debe ser integral, debe haber verdad, justicia, reparación y no repetición. Y por último, la implementación y la verificación y la refrendación del acuerdo. Para ello se crearon 2 cosas. Uno, un mecanismo que se llama Comisión de Implementación y Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de la Paz y de Resolución de Diferencias, que está integrada por 3 representantes del Gobierno Nacional y 3 representantes de la FARC. Y otro que es la JEP. Hay una justicia especial que se llama así JEP, Justicia Especial para la Paz, y que es donde o es el juez natural de todos aquellos que decidieron la dejación de armas. Ha sido muy controversial este tema de la JEP. Luego les cuento. Les voy a contar algunos de los resultados de ese nefasto plebiscito. Les cuento. Ganó el no, ya les dije. El 50,23% de los ciudadanos votaron por el no, contra el 49,76% que votaron por el sí. Difícil. Como les comento, no lo creíamos. ¿Qué sucedió? Ya les comenté, el antiguo Tribunal Constitucional decidió extender facultades de constituyente originario a el legislador, esto es al Congreso, y permitió hacer una refrendación indirecta, jurisdicción especial para paz, sí, lo dice el doctor Wagner,
en razón a que consideró que el Congreso o que el pueblo le extendió sus voluntades al Congreso en un tema muy del contrato social y que en razón de ello podía refrendar el acuerdo sin que se pudiera llamar al colegio, en razón a que el Congreso representa a el pueblo. Ahora me parece importante hablar de el tema de las cartas de derechos humanos en Mauricio Fioravanti, y él plantea tres posibles cartas de derechos fundamentales. El primero es el método histórico de fuerte influencia naturalista que consagra libertades positivas, ejemplos en los países del common law, esencialmente sin constitución escrita, razón que estriba en el símbolo anglosajón de la ley, descansa sobre un efecto o una mononomia. El common law es algo así como la fortaleza de libertades inglesas. Por otro lado, el segundo modelo es el modelo individualista, con predominio en el principio de la igualdad formal y el tributo a la ley escrita, en el que se caracteriza el contrato social y el pactismo, ustedes ya lo conocen, la creación del Estado, ceder libertades individuales al soberano, pero el Estado, ¿qué hace? Pasa a ser el centro del poder y dador del derecho, y representa la cabeza del Estado en virtud de que cede libertades populares. ¿Por qué el tema de las cartas políticas? Porque ya les decía, hubo un debate muy grande en Colombia si el nuevo acuerdo, al haber perdido el plebiscito, se tenía que refrendar de la misma forma, esto es, llamar al pueblo nuevamente a que se pronunciara, o si había otro mecanismo. Entonces, a la postre, la paz de Colombia significa la paz del mundo. Y el vallenato y la política, en un primer caso, la Constitución de 1991 fue reformada, digamos que 25 veces, pero siempre con ese objetivo de construir paz. Ahora bien, el acuerdo final, como les dije, se logra firmar el 24 de noviembre en el Teatro Colón, en Bogotá. Estas profundas modificaciones surgidas por los promotores del no. No, recuerden que el no ganó. En suma, ¿existe una posibilidad real de construir paz en Colombia? A decir verdad, lo acaecido el 2 de octubre de 2016 tuvo dos miradas académicas. La inicial es que los efectos del plebiscito se deben observar como un mecanismo político, tesis reinante y vigente, debido a la naturaleza de los mecanismos empleados por el Ejecutivo para refrendar el acuerdo de paz. Pero la discusión no se dio cuando la lectura juiciosa del artículo 5 del Acto Legislativo 01 del 2016, que les mencioné, se colige que había una condición de entrada en vigencia del acuerdo de paz. Este era la tal refrendación popular. El presente acto legislativo rige a partir de la refrendación popular. Pese a todo, consideramos que el plebiscito contiene un carácter de acto jurídico, en razón que su confesión se fundamentó en las normas positivas contractuales. Y es la obligación libre y espontánea del Ejecutivo de respetar lo dicho por el pueblo colombiano, que mayoritariamente quiere la paz. La paz no depende de las FARC, ni del gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. La paz va más allá de un premio Nobel y es mucho más que una palabra mal utilizada en este periodo electoral. La paz en Colombia depende de ti, depende de mí, sin importar el lugar del mundo en que nos encontremos. Muchas gracias. Muito obrigado pela fala, professor. Acredito que é um tema muito interessante, porque envolve um país muito próximo. E se é que hoje em dia é possível que podemos dizer que exista realmente uma distância entre países nesse mundo, porque a inter-relação, a interdependência, a proximidade é enorme, né? Nós temos muitos... esse tema é, inclusive, tratado frequentemente pelo cinema, né? Nós estamos interligados de uma forma que às vezes não temos uma exata compreensão.
E o exemplo da Colômbia, o modelo da Colômbia, nos traz uma profunda reflexão, principalmente para a nossa disciplina de direito constitucional, onde tratamos da questão da limitação do poder executivo, da relação entre os poderes, da questão da democracia direta, da democracia representativa. Então, esses temas são interessantíssimos. E também é um tema recorrente, até que ponto a população pode renunciar, né? Ela pode renunciar à justiça prevista nas suas próprias leis. A Alemanha teve um momento histórico muito difícil também no pós-guerra, onde teve que criar um modelo de paz também. Boa parte do público não sabe, mas muitas correntes nazistas persistiram tentando encontrar o caminho da política novamente depois do fim da guerra, depois de 45. E foi um momento muito difícil, alguns atentados ocorreram, terroristas, e foi um momento muito difícil para o país. E, em uma certa altura, se precisou também estabelecer um processo de pacificação interno, e um modelo, né, foi criado. E, inclusive, Junger Habermas escreve bastante sobre isso, e fala de como a gente tem que ter uma relação com a memória do que ocorreu, muito cuidadosa, para que não signifique uma renúncia às lições da violência, mas que permita uma pacificação. Nós também tivemos na Universidade de Buenos Aires a possibilidade de observar palestras sobre o processo de paz em Angola. Também tive a oportunidade com um colega, né, lá na Universidade de Girona, na Espanha, que falou de forma muito brilhante. Inclusive destacava que na África, o modelo europeu de cortes mais sofisticadas, posterior à Guerra Civil, não funcionava. E lá eles criaram um sistema muito mais simples, através das comunidades, as pessoas se reuniam, falavam o que tinha que ser dito, o que tinham feito, quando tinham feito, e com a promessa de que aquele momento ia ser um momento de superação das dificuldades. E no começo se entendia que aquilo poderia gerar um caos, mas teve um processo quase que terapêutico, né? Se admitiu o que aconteceu, as pessoas confessaram, muitas pessoas iam até esses círculos que se faziam de pessoas e diziam assim, eu matei várias pessoas, eu fiz isso, eu não nego, estava naquele momento com essa ideia, hoje eu me arrependo, peço perdão, vamos transformar o nosso país. Então esse equilíbrio entre memória e esquecimento, entre perdão e responsabilização, eu acho que é um grande desafio e esperamos que a Colômbia encontre o seu caminho nessa difícil tarefa. E, fazendo a minha explanação, eu deixo à disposição dos nossos alunos e professores que queiram fazer algum questionamento, alguma pergunta, por favor, façam em português, falando de forma lenta. Caso o professor não consiga compreender alguma coisa, ele vai nos permitir aí fazer uma tradução no portunhol, tá bom? Alguns dos alunos têm algum questionamento, fica à vontade. Está bem, não problema. Okay. Posso fazer uma pergunta, professor? Gracias. Boa noite, professor César. Sou Zenilda, aluna do 2º semestre de Direito, aluna do professor Wagner. Eu vi algumas matérias, eu já li algumas reportagens sobre esse assunto, né? Eu vejo que é muito caro para vocês esse assunto da paz na Colômbia, né? Mas eu não vejo nada muito recente sobre esse assunto, como se esse problema já tivesse acabado lá totalmente das Farc, né? Só que eu vi numa matéria que em 2012 vocês tinham um número bastante alto de refugiados, de pessoas que se deslocaram das suas residências, dos seus lugares por causa dos conflitos, né? Em 2017 esse número tinha baixado bastante, praticamente assim 80%, mas ainda era um problema, segundo a ONU. Vocês tinham bastante refugiados ainda, bastante pessoas fora das suas localidades. Tem esse problema lá, esse problema do coronavírus acentuou isso. Como é que
está essa questão na Colômbia? ¿Consegue Wagner, comprender, profesor? No comprendí muy bien. Yo intento hacer así. Nuestra alumna quiere decir cómo está ahora en Colombia, con todo lo que está se pasando con coronavirus y todo esto, la cuestión actual de la paz, de las FARC, de la violencia, ¿cómo está? Porque ela dice que tenemos informaciones no muy novas sobre esto. Entonces, Seguro. ¿cómo está ahora la cuestión del conflicto? Ok, seguro, gracias. Cenilda, ¿se pronuncia así? Ok, Cenilda, gracias. Mira, recuerda que mencionamos que el sexto elemento del acuerdo de paz tenía como propósito el seguimiento, ¿cierto?, del acuerdo de paz. Esto es, hoy, ¿cómo estamos? La verdad, con el tema del coronavirus, por lo menos el enfoque guerrillero, que es el que más preocupa, porque es el más beligerante de todos, ha estado, digamos que en una escala de 1 a 5 en 2. No se han acabado totalmente los hostigamientos ni en términos de Bobbio, no tenemos un tema de paz perfecta. Más bien estamos con un tema de paz imperfecta. Hemos cedido cosas, la guerrilla ha cedido y más ha cedido porque el gobierno los ha acechado, los tiene diezmados, pero si existe conflicto, sí. Si existe hambre, sí. Si existe falta de educación, sí. Así que estamos construyendo paz. Estamos construyendo paz, pero es mejor lo que tenemos hoy a lo que teníamos antes. Tanto a nivel local como a nivel internacional, creo yo que hay otra mirada ya de lo que es Colombia. Así que, Cenilda, creo que estamos mejor que antes. Gracias. Mas alguém tem alguma dúvida, alguma questão? Pessoal, não fique tímido. Carolina, fique à vontade. Carolina, por favor. Em relação também aos refugiados, antes da pandemia, muito provavelmente, eles retornavam às suas localidades, né? Às suas cidades natais. E como que era feito, no meio do processo de guerra, às vezes, essa reinserção, esse acolhimento desse refugiado de volta na sua cidade natal? Era tido algum protocolo para que ele fosse devidamente amparado? Ok. Carolina, Wagner, si quieres, porque hay palabras que se me confunden. Para sí, perfecto. Así como los refugiados que cuando vuelven para su país, el Estado hace algo por ellos, o solamente vuelven y no tienen más sus casas, sus hogares de vida en el campo? Entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Simplemente vuelven y quedan ahí sin apoyo? Ok. Carolina y todos. El quinto elemento del acuerdo de paz hace referencia a la reparación de víctimas, ¿cierto? Y dentro de la reparación de víctimas, digamos que es un sistema integral. Ese sistema integral debe contener verdad, justicia, reparación y no repetición. El Estado colombiano, a través de disímiles normas, ha hecho que se pueda restituir los bienes de aquellas personas que con ocasión del conflicto debieron marcharse de su ciudad natal, como lo decías tú ahora. Así que es un proceso lento, tortuoso. Hay jueces que llamamos jueces de restitución de tierras, se llaman así, y es donde se inicia el proceso y se lleva a cabo. La mayoría de veces los profesores de sociología y de derecho civil me comentan que se hace muy engorroso porque, si bien es cierto, te pueden regresar la tierra,
pero hay ausencia del Estado, y al haber ausencia del Estado hay miedo, y muchos campesinos optan por vender la tierra a un precio menor al que realmente estaría en el mercado. Pero sí, dentro del acuerdo de paz y dentro del sistema jurídico hay un mecanismo protector de tus derechos, por lo menos de los derechos despojados con ocasión de la guerra. No sé si te respondo la pregunta y si se comprendió, Carolina. Sí, gracias. No, a ti, un abrazo. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Professor, é fácil criar uma alternativa para o processo, para o cultivo da coca, da produção de drogas, porque o processo de paz tem aí uma questão que é o Estado tem que criar alternativa para as pessoas pobres, não são essas que quedam muito ricas com o narcotráfico. E está sendo possível porque também em Afeganistão os americanos tentaram fazer algo para substituir o cultivo de la papoula e era muito difícil porque era algo tradicional, algo que se está aí há muito tempo. Então, como está sendo isso? Estão plantando café onde se plantava? Sí, complejo, porque el cuarto elemento es el de las drogas ilícitas, ¿cierto? Y establece el acuerdo la restitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Volvemos al mismo tema. ¿Cuánto cuesta un kilo de maíz o un kilo de café frente a un kilo de esas sustancias? Se vuelve difícil. Ahora tenemos un gran problema y les voy a comentar, y es que el producto, la papa está por el piso. Un bulto de papa está valiendo $3, $2, un bulto. Estamos hablando de 25 libras de papas. Y el Estado no subsidia la parte agrícola en Colombia. Entonces es muy complejo tratar de erradicar. Si bien es cierto, habría que hacer un seguimiento, de verdad, no estoy muy enterado, pero sí habría que hacer un seguimiento en el tema agrícola, en cuánto vamos. Además, la sustitución se estaba haciendo de modo manual. Hoy otra vez hay una sentencia del tribunal, como lo llaman ustedes, Supremo, nosotros Corte Constitucional, que dio vía libre a la aspersión con glifosato, y eso ha llevado a una serie de contaminación del río, de los cultivos que se sustituyeron. Por ejemplo, en la zona de donde yo soy, no sé si conocen una fruta que se llama chontaduro, y ese glifosato acabó con ese producto. Entonces entra el mismo campesino en desgracia con el mismo asunto. Hay zonas minadas, minas, quiebrapatas, y ahí es donde la mayor influencia, y el gobierno ha optado por utilizar a los mismos campesinos que conocen la zona para el desminado. Así que ahí hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. Recordemos que este acuerdo en principio va a 10 años y en 10 años se revisa si es efectivo o no es efectivo. Pero creo que es un gran problema de los que han traído los demás procesos de paz. ¿Qué hacer con el campesino que cultivaba sustancias o drogas ilícitas, y hoy se debe cambiar un modelo que no es tan rentable como el que traía? Así que, para la discusión, un paradigma más por resolver, doctor Wagner. Perfeito. Sim, este é um problema que temos aqui no Brasil também, nas comunidades carentes das grandes cidades, onde os jovens muitas vezes também não têm grandes oportunidades e acabam se aproximando do narcotráfico. Não que não tenhamos criado alternativas para isso, mas a gente sabe que é um fator que acaba pressionando as escolhas dos jovens. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, já que ninguém vai fazer, deixa eu perguntar mais uma coisa. Professor César, eu vi aqui, olhando alguma coisa sobre a Colômbia, né, que apesar desses 50 e poucos anos de vocês, de praticamente uma guerra, né, vocês tiveram muitos problemas,
O índice de analfabetismo de vocês não é muito diferente do Brasil. É um pouquinho mais, mas não é muita coisa mais que o Brasil. Eu queria saber do senhor, de repente, se o senhor pode nos falar, como que é referente ao ensino superior na Colômbia? Qual é que é os índices de vocês? Como é que é? Qual o papel das universidades nesse processo todo? Se as universidades se fizeram presentes, se tiveram um papel importante nessa tentativa de paz, de acordo, de... Comprende assim como Traduza. son la cuestión do proceso de paz se estaba cercano de lo que se discutía en las universidades. Sabemos que algunos de nuestros profesores de la UBA estuvieron ahí a ayudar, pero en Colombia la universidad estaba cercana de este proceso o era una cuestión lejos de la universidad? Por supuesto, se discutió mucho, sobre todo entre el año 2015 y el año 2016, se discutió mucho en la academia sobre el acuerdo de paz, porque en principio una de las críticas era que el acuerdo era muy robusto, el final debe tener 294 páginas. Entonces empezamos a discutir si la persona del común, con los índices de lectura tan bajos que tenemos en Latinoamérica, era capaz de empoderarse del asunto. Además, porque recuerden que precedente al acuerdo de paz se refrendó por vía popular, así que todo Colombia se volcó en dos sentidos. Unos, en proteger, en blindar, en difundir el acuerdo de paz y hacerlo conocer a las personas, y otros en no. Y infortunadamente en principio ganó el no en el plebiscito porque la gente se desinformó, en especial con los puntos 2 de acuerdo de participación en política y el punto 5 que era el de reparación, en razón a que recuerden que el escenario era por una parte ceder. Nadie que ha estado 50 años en el monte, viviendo se entiende, monte, en la selva, viviendo de los atracos, de las extorsiones, etcétera, va a ceder para irse a la cárcel. Entonces el acuerdo lo que establece es una pena máxima de 8 años, que termina siendo una pena irrisoria, establece indultos, ¿cierto? Establece una cesación de los efectos de la ley penal y que eran propios, y frente a eso creo que todos tenemos que ceder y es claro. Así que sí hubo un debate muy fuerte en dos sentidos, en la academia, en la calle, en la escuela. Sí se difundió el acuerdo y hoy todavía se discute mucho. Los promotores del no y del sí todavía siguen en la atención, pero creo que todos llegamos al punto y es que queremos la paz. Perfecta o imperfecta, pero queremos la paz. Zenilda, así se pronuncia. Bello nombre, ¿no? Zenilda. Obrigado pela pergunta, Zenilda. Nós acreditamos que aqui no Brasil, né, que existem países que autorizam a produção da planta de onde se extrai a coca, né? Na Bolívia, creio que os produtores são incentivados a produzir. E aí é uma pergunta da nossa aluna Mônica, se na Colômbia, em alguma região, por questões tradicionais, principalmente pela questão andina, da altitude, se é autorizado a utilizar algum tipo de planta derivada da coca. Porque eu mesmo estive no Chile, e quando se sobe para hacer o esqui, há pessoas que vendem o chá e las fueras para que está errado. Isto é como é em Colômbia, porque em Brasil não se pode. Nada, não solamente a substância psicoativa mais intensa, pero também qualquer planta que se possa... Incluso se tem um tênis de marihuana, não se pode, ainda que não se possa fumar. Ok. En Colombia, en principio, sí. Nosotros tenemos una sentencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz
que habla sobre la dosis personal. Pero ha tenido una gran dificultad la dosis personal, porque recuerden que entre más se consume, pues más se hace tolerante a la sustancia que se quiera. Así que tendría que el médico determinar cuál es tu dosis personal, si es 1 gramo, si es 2 gramos, si es 3 gramos, qué sé yo. ¿Qué sucede con los pueblos indígenas? Están protegidos por nuestra Constitución y ellos que lo utilizan de modo medicinal lo pueden tener, nosotros del común no. O sea, yo no puedo tener en mi casa un jardín y en ese jardín procesar ahí marihuana, coca, no. Ellos sí. Generalmente lo hacen tradicionalmente para sus actividades en el campo y, por ejemplo, la hoja de la coca sin procesarla, o sea, natural, se muerde y se tiene y les da energía. Sí hay una protección para ese tipo de personas, pero tenerla como tal, no. Hay una discusión, sí, creo que en el mundo actual y es sobre si se legaliza o no el consumo de la marihuana. Tenemos un decreto que permite la marihuana con fines medicinales, pero sigue siendo un monopolio del Estado. Así que libremente no hay aquí consumo de drogas. El alcohol, sí, pero drogas derivadas no. Agora, em los Estados Unidos, também muitos eleitores, no processo de votação, também acabaram votando se concordavam ou não pela liberação da marihuana, né? E também de outras drogas em caráter não medicinal. Em muitos estados, e existem dados conflitantes, se isso é uma boa estratégia ou não. Alguns impactos de saúde pública ainda estão sendo mensurados, porque são drogas que causam, como a marihuana, um problema progressivo ao longo dos anos, mas já existem estudos, por exemplo, que o índice de transtornos mentais, principalmente alguns ligados ao eixo esquizofrenia, aumentou bastante com a utilização em larga escala dessas plantas. E muitas delas são muito diferentes das plantas que existiam na Ásia, onde também culturas próprias faziam um certo uso, né? Já foram objeto de bastante alteração genética. Mais alguma pergunta, meus amigos? Professor, eu tenho uma. Pois não, Jennifer. Assim, como que os colombianos, eles estão se adaptando? Eles estão, se fosse colocar em um gráfico, como seria, assim, adaptação, aceitação desse novo processo de paz na Colômbia? Compreende, professor, em la prática, as pessoas, de modo geral, como estão com o processo de paz? Estão mais para aceitar algo ou para negar? Como está a disputa pelas teses? Las tesis y las disputas son políticas. El pueblo colombiano quiere la paz. No se discute si el mecanismo era la refrendación popular o el mecanismo era la refrendación indirecta, que fue lo que se optó. Esto fue el Congreso de la República, aprobó el acuerdo. Son temas políticos, los del no. Por ejemplo, el gobierno actual, en cabeza del presidente Duque, no lo quiere. De hecho, va en contra de la JEP, va en contra de la guerrilla. De hecho, recuerden que Uribe estuvo 2 periodos y nunca se sentó con la guerrilla, sí con los paramilitares. Así que la discusión es política, pero la discusión del pueblo, del constituyente primario, es la paz. A como de lugar, ceder y ceder. No queremos más muertos, queremos a nuestros hijos en el colegio, queremos a nuestros hijos en la universidad, así que no hay discusión sobre el fenómeno de la paz en Colombia. ¿Más alguna pregunta? Dole uma, dole duas, dole três. Então eu vou informar aqui o nosso pessoal da técnica para encerrar a nossa transmissão. Então logo o nosso palestrante faça a sua saudação final. De antemão,
agradeço muito ao professor César pela oportunidade de compartilhar seu conhecimento com os nossos alunos. Pode ter certeza que está aqui lançada uma semente, uma semilha, que frutificará, e espero que traga mais integração acadêmica, mais integração de pensamento. Precisamos pensar a nossa América Latina a partir dos nossos problemas e criando soluções próprias. Nós temos que estudar o direito norte-americano, temos que estudar os direitos dos sistemas diversos da Europa, temos que estudar também os sistemas jurídicos da Ásia, mas temos que ter em mente que a nossa identidade, a nossa questão ibérica, ela tem características singulares, o nosso povo é muito parecido. Me falava o professor César na conferência que dei em setembro lá para os alunos em Pereira, que também tomam mate, assim como nós, aqui no Rio Grande do Sul tomamos nosso chimarrão. Então temos uma proximidade muito grande e temos que conversar mais como América Latina. A sensação que eu tenho como brasileiro que faz um curso fora, fiz um curso na Espanha e Itália e também na Argentina, tenho muita proximidade, é que o Brasil tem ficado de costas, né, de espalda para a América que fala espanhol. Não sei se em função da língua ou por algum outro motivo. A nossa palestra hoje em espanhol é proposital. Nós poderíamos tentar fazer uma tradução simultânea, mas é para mostrar que a língua não é uma barreira para o brasileiro. Nós temos condições de entender o que se fala e o que se escreve em espanhol. E há muita, muita riqueza nessa grande metade da América. Nós temos que estar de olhos voltados para o que está acontecendo nos países próximos. É uma grande satisfação para o CESURG recebê-lo, professor César. Suas palavras vão frutificar, vão crescer aqui. Espero que os nossos alunos no futuro próximo possam conhecer a sua instituição de ensino em alguma feira científica, alguma oportunidade, assim como também esperamos receber os seus alunos aqui assim que possível. Então, ele passa a palavra para a sua fala final, se não temos mais perguntas, até para que o senhor possa se liberar. Já tomamos bastante seu tempo e sabemos que seus compromissos estão aí a lhe esperar. Muitíssimo obrigado, César, e conte comigo sempre que precisar, inclusive para as questões que não sejam de trabalho, viu, professor? Claro que se sim. quiser vir ao Brasil, estaremos sempre muito felizes em lhe receber, inclusive para questões não acadêmicas, para aproveitarmos aqui. Podemos, talvez, quem sabe, no futuro, fazer um estudo comparando o carnaval brasileiro com o da Colômbia, fazer um estudo científico focado. E temos desculpa, como pesquisadores, para participar dos dois carnavais, inclusive com as nossas esposas respectivas. Sí, así es. A palavra é sua, professor. No, muchísimas gracias, de verdad, muy, muy feliz por la invitación que nos hacen. Recuerden volver a Colombia, vengan a Colombia, tomen café, comparen el café de Colombia y Brasil, una discusión que sea un motivo para discutir, para unir el derecho, unir las regiones. Ya lo decía el doctor Wagner, no es un impedimento el idioma, nos entendemos, así a la hora de hablar podamos no ser tan claros, pero el derecho tiene en sí mismo unos elementos que lo hacen propio y que lo hacen discutir, y por eso hoy estamos aquí sentados desde Brasil, desde Colombia. Muchísimas gracias. Espero que no sea la primera ni la última vez que me inviten a conversar con ustedes, y nada, queda abierta la invitación para poder seguir conversando acerca del derecho. Muchísimas gracias a todos ustedes y sigan aprendiendo de este gran maestro que tienen aqui al lado. Muito obrigado. Acredito que estamos fazendo a nossa desconexão.